Cordial saludo, apreciados compañeros y docentes. El presente video tiene como propósito explicar los principios de la economía y el tema en específico, el cual elegí, fue todo lo que son los fundamentos de la economía en referencia al libro de Paul Krugman, Robin Wells y Catherine Grady. Ok, empezando. La economía se define como la ciencia social que permite analizar tanto el comportamiento, la toma de decisiones, los criterios y las acciones de cada individuo, en específico de cómo las toman y el por qué, en cuáles son sus pensamientos o en qué se fundamenta cada persona, las empresas, los gobiernos, todo el ente corporativo, en qué se fundamenta para la toma de decisiones, cuáles reflexiones hace antes de evaluando las posibles alternativas y analizando cuáles son las consecuencias, los pros, los contra y las opciones o estrategias a mejorar, ¿cierto? Antes o previo a esta toma de decisiones que se realice con el fin de analizar y evaluar previamente cuáles son el impacto como tal que se puede generar a raíz de la toma de decisiones, ¿cierto? Estas son tomadas o definidas por los productores y los consumidores, ¿cierto? La economía se fundamenta también en cómo eh, nosotros los que tanto producimos como consumimos en el ambiente del mercado global, cómo nosotros tomamos nuestras decisiones evaluando todos los diversos impactos que se generan a raíz de todo el ámbito social, ¿cierto? Social, ambiental, económico, todos esos aspectos y entornos que pueden influenciar en la toma de decisiones de cada individuo. Ok, también podemos analizar que la economía busca estudiar la administración de esos recursos económicos, financieros, en fin, todos los recursos que hay en el ámbito social y que son escasos, pero a la vez están a disposición de todos nosotros, ¿cierto? Eh, con el fin o para satisfacer nuestras necesidades como seres humanos. Para la economía también nos permite coordinar las actividades y los procesos que se llevan a cabo en el ámbito social. Eh, También podemos evaluar que la economía se puede dividir en dos partes fundamentales que son la economía de mercado y la economía dirigida. La economía de mercado tiene en cuenta lo que es la microeconomía y la macroeconomía. ¿De qué se trata la economía de mercado? La economía de mercado consiste en decisiones individuales que dependen de las decisiones conjuntas de quienes interactúan en la economía, es decir, cómo mi decisión tiene influencia o puede generar algún impacto o alguna interacción entre las decisiones que tomamos como sociedad. Entre lo que mi decisión afecta a otras personas o a otro individuo. Asimismo, influencia como la toma de decisiones a nivel corporativo, cómo genera este impacto a nivel competencia, a nivel mercado, ya sea nacional, internacional o global, ¿cierto?
cómo esta toma de decisiones estratégicas o en busca de una planeación estratégica me va a generar un impacto social. Bueno, también están relacionadas con todo el tema de la producción, la distribución, el consumo, la comercialización de bienes y servicios. La economía se fundamenta en cómo se produce, cómo las estrategias que se generan para distribuir, para la toma de decisiones en cuanto a qué consumo, qué no consumo, qué vendo, qué produzco, cómo lo produzco. Todas estas variaciones en el entorno económico que se llevan a cabo con la finalidad de comercializar y de producir y de vender estos bienes y servicios, con el objetivo de generar un aumento o impulso económico para que las personas generemos tanto un gasto como un ingreso. Porque más adelantico lo voy a explicar minuciosamente, porque cada vez que nosotros generamos un gasto, para otra persona se genera un ingreso, el cual genera una economía circular que impulsa la productividad y eficiencia económica del mercado. Y bueno, eh, es aquí donde tenemos en cuenta cómo esta economía de mercado es ordenada y se apoya en la mano invisible que Adam Smith eh, definió como la forma en la que se busca el interés propio por parte de los individuos. Es la búsqueda de este interés eh, que puede generar un impacto sobre el ámbito social, es decir, puede tanto beneficiar o generar una consecuencia que genere más bien deficiencias en el ámbito social. Eh, Puede conducir a beneficiar la sociedad en su conjunto. Entonces es aquí donde retomo la idea de que puede estar afectando o beneficiando el ámbito social ante la parte económica. Es decir, el impulso social ante ganancias o pérdidas, un beneficio o un sacrificio por los costos generados o producidos, ¿cierto? Hay que tener en cuenta una idea muy precisa y fundamental que Alfred Marshall en el siglo XVIII, 19, disculpa, definió sobre qué era la economía, ¿cierto? Sobre cómo este estudio de la humanidad influenciaba en cada uno de los aspectos o asuntos de la vida cotidiana o diaria de cada individuo de la humanidad. Bueno, la macroeconomía nos trae un estudio sobre cómo son las fluctuaciones globales de la economía. Esta nos genera un relacionamiento con lo que son las recesiones y políticas públicas para minimizar las causas. Eh, Esta busca impulsar políticas públicas que generen una, un análisis previo de cómo fueron estas tomas de decisiones y cómo podemos evitar los impactos o consecuencias generadas por esas tomas de decisiones o esos beneficios. Es decir, gracias a esas políticas públicas podemos impulsar la economía, ayudar a una mejora continua y tener en cuenta cuáles fueron eh, como
los aspectos fundamentales en la toma de decisiones de cada ámbito social, es decir, las empresas, los individuos, el gobierno como tal. Entonces, acá influye también todo el tema de la inflación, la subida de precios como tal, y la depresión, que sería la disminución de los precios a raíz de diferentes, diferentes variaciones que tenemos en la fluidez del mercado. La microeconomía también tiene en cuenta lo que es el estudio sobre la toma de decisiones individuales y en conjunto de los individuos, es decir, cómo generamos una interacción entre mis decisiones con las decisiones de toda la parte global del mercado, ¿cierto? De cómo afectan estas mismas e interactúan entre sí mediante el análisis económico que diagnostica los fallos del mercado a raíz de esas deficiencias que tenemos en esa toma de decisiones, en las cuales de pronto no consideramos todas las afectaciones o oportunidades que tiene como el entorno social y económico en el que fluye el mercado. Se presenta cuando las decisiones de interés propio afectan la sociedad. Nuevamente, generamos esa idea de que cómo interactúan nuestras decisiones con las de la sociedad en conjunto, ¿cierto? El análisis económico tiene una idea o nos brinda una idea de cómo solucionar los problemas, cómo enfrentarnos o buscar estrategias y planeamiento ante un plan de acción de resolución de problemas. También tenemos en cuenta que a raíz de esos fallos de mercado se presentan cuando hay una recesión en el mercado, en todo lo que es la economía, y esas recesiones implican un hundimiento de la economía. Cabe resaltar aquí que en 1973, 1981, 1990, en el 2001 y en el 2007, Estados Unidos presentó un nivel de recesión muy importante que generó grandes estrategias y después de esos estragos económicos o fallos de mercado, eh, como estrategias para eh, para una mejora continua previa o después de ello, que tuvieron como ejemplo para salir adelante de ello. Bueno, continuando con el tema de la economía dirigida, podemos decir que esta economía es cuando hay una autoridad central que toma las decisiones de la producción y el consumo. Esta es más planificada, más centralizada, más como coordinada y no tiene en cuenta como tal las decisiones de mercado, sino más como cuando el gobierno instaura decretos o, o hay una autoridad precisa que quiere generar el manejo, la planeación o el plan de acción de cómo se debe generar esa producción y ese consumo de los mercados, de los productos, bienes y servicios en el mercado. Ok, continuando con los principios como tal de la economía, estos se dividen en tres partes fundamentales que instauran los escritores Paul Krugman, Robin Wills y Kathy Grady, en los que ellos plantean que la elección individual, la interacción de las elecciones individuales e interacciones del conjunto de la economía son fundamentales para comprender las elecciones limitadas entre alternativas que tienen
las decisiones en el mercado, ¿cierto? En el manejo como tal de la economía previa. Entonces voy a explicar cada uno cómo se divide en principios fundamentales para el manejo de estos. Entonces la elección individual se distribuye en tres principios principales que serían: ante el recurso escaso, la elección individual ante el recurso escaso, cómo es el manejo de estas decisiones individualizadas, es decir, cómo yo tengo presente todo el manejo de los recursos ya disponibles en el mercado, cómo lo debo generar, cómo debo administrar, cómo lo debo distribuir, teniendo en cuenta como tal, cómo se enfrentan más que todo eh, las disyuntivas entre las alternativas que tengo y, y las estrategias que tengo para esas tomas de decisiones en cuanto al manejo del recurso que tengo disponible. Bueno, en cuanto al coste de oportunidad, el sacrificio o a lo que debo renunciar para poder obtener ese bien o servicio. Entonces, teniendo en cuenta que al asimilar esta decisión, esta elección que yo tomo, puedo ganar o perder, ¿cierto? Tengo que tener en cuenta cuál es el beneficio y cuál es lo que me genera a mí de sacrificio, es decir, mi pérdida o a lo que yo estoy renunciando para poder generar esta toma de decisiones. Bueno, la elección individual también comprende lo que son las decisiones sobre el cuánto, es decir, cuál es la magnitud de mi sacrificio o lo que estoy dejando de tomar, de percibir como beneficio. Aquí se elige sobre las disyuntivas entre el margen. Aquí ya manejamos todo lo que es el tema de la marginalidad, que es como yo percibo el logro de mis objetivos, hasta qué margen puedo llegar, hasta qué me limito, digámoslo así, para poder yo generar mi beneficio o cumplir con mi objetivo, ¿cierto? Los costes, disculpe ahí el error de escritura, los costes y ganancias entre hacer una actividad u otra. Es decir, qué ganancias y qué pérdidas o qué coste tengo al dejar de hacer una actividad por realizar otra, por cumplir con otra. Entonces, en cuanto a esta elección individual, eh, nos, nos centramos en cómo yo tomo mi decisión, en qué hago y qué dejo de hacer. Bueno, continuando con el tema de la interacción de las elecciones individuales, que también comprende cómo yo me limito entre diferentes alternativas, tengo en cuenta 5 principios fundamentales, que sería el intercambio que genero ante el manejo de las decisiones, de las alternativas, entre el manejo de la toma de decisiones como tal, para influenciar en el comercio, ¿cierto? El intercambio que yo hago de productos, bienes y servicios. Este intercambio me genera una ganancia al distribuir las actividades a cada individuo. Es decir, cómo yo reparto o hago una distribución entre funciones, entre actividades, en tareas, para yo no abarcar todo, sino
especializarme como tal en algo. Es acá el término de especialización, como yo en vez de ser um, como que limitarme a hacer yo todo, como yo delego, como yo distribuyo mis funciones para poder ser más productivo y más eficiente en el mercado. Eh, Esto me genera un valor agregado porque soy más productivo y genero más eficiencia en la economía. También podemos tener en cuenta los incentivos como permiten que los mercados se equilibren, debido a que ninguno mejora al hacer algo distinto de lo que ya realiza. Este busca o se define como llegar al equilibrio. Es decir, cuando yo ya no encuentro una mejora sobre lo que estoy realizando. Entonces, simplemente ya llegué al límite de las oportunidades, de las alternativas y posibilidades que tengo, y llego a un punto de equilibrio. Es decir, ya no encuentro una alternativa más, no encuentro un punto de mejora. Y aquí he llegado a definir cómo puedo generar un incentivo, una motivación para yo permitir que el mismo mercado se estabilice, se equilibre, maximizando las ganancias según los recursos que ya están disponibles, ¿cierto? El uso eficiente y equitativo de los recursos. El uso eficiente y equitativo de los recursos impulsa cómo yo logro esos objetivos buscando el bienestar de la sociedad, cómo yo hago que mi toma de decisiones sea eficiente y sea justa, sea equitativa, sea igualitaria en el ámbito social. Es decir, que mis actividades productivas generen un beneficio a nivel paralelo ante mm, mi propio interés como al de la sociedad, sin generar un desequilibrio que pueda generar una afectación en el conjunto de la sociedad, ¿cierto? Todo con el fin también de aprovechar ese, ese intercambio de las ganancias, ¿cierto? De los beneficios. Entonces es acá cuando seguimos con el nuevo principio, que sería: los mercados tienden a la eficiencia, impulsan esa eficiencia aprovechando las ganancias del intercambio y mediante el uso mediante el uso y destino de los recursos adecuados. Es decir, yo cómo hago esa toma de decisiones eficiente ante los recursos que tengo disponibles, ¿cierto? Generando también que genere un bienestar para la sociedad. También podemos tener en cuenta la intervención que tiene el gobierno al no lograr esa eficiencia, con el fin de mejorar el bienestar de la sociedad. Es decir, el gobierno cómo puede impulsar políticas, estrategias que busquen el beneficio de la economía, debido a que muchas veces una empresa puede generar una mala decisión o una mala influencia sobre la competencia, y por ello puede generar una recesión en la economía, ya que este tema de la inflación, la depresión, generan un estancamiento de la economía. Bueno, el principio que ya viene más como con el tema de interacción del conjunto de la economía, tiene en cuenta o se engancha con el gasto total, que no tiene que ser siempre
o no siempre coincide con la capacidad productiva de la economía. Es aquí cuando genera un declive o una depresión y una inflación. ¿De qué se trata la depresión? La disminución de los precios en el mercado. Es decir, cuando ya el gasto y el ingreso disminuyen. Al disminuir se genera una baja en los precios que recaen en una depresión que puede eh, llevar a una recesión económica o también una inflación que se trata de el aumento significativo de los precios en el mercado. Este aumento se genera cuando ya el gasto incrementa significativamente y al igual o a su vez el ingreso también aumenta. En cuanto al gasto de una persona, este principio incentiva que el gasto de una persona es el ingreso de otra persona, es decir, cada vez que hay este ciclo económico repercute en las recesiones o en las expansiones de la economía, ¿cierto? Porque ¿qué genera el gasto de una persona? Que si yo gasto mucho, la otra persona va a percibir muchos ingresos, es decir, yo cuando voy y compro mis productos o bienes o servicios que necesito, es acá cuando se genera el impulso económico. ¿Por qué? Porque a otra persona, a otra entidad, estoy generándole un ingreso importante. Entre más yo genere el gasto, más puedo generar ingreso para otras economías, es decir, para otras empresas, para otra persona. Esto genera una productividad, una eficiencia continua, pero también repercute en la inflación del mercado. Valga la redundancia cuando llegamos a este principio, cuando influyen las políticas públicas que pueden modificar el gasto. Estas políticas públicas es cuando el gobierno impulsa para controlar la cantidad de dinero que circula en el mercado, es decir, no genera más o no imprime más estos dineros, estos billetes. Es aquí cuando hay como una unificación entre la inflación, el ciclo económico, la depresión, el desempleo. ¿Cómo todo ello influye? La inflación, ¿cómo influye? Ya tenemos en cuenta que es el incremento de precios, cómo la inflación puede influenciar tantísimo en el desempleo. ¿Por qué? Porque al haber tanto incremento de precios, las personas no tenemos de pronto el valor adquisitivo o no generamos el ingreso para generar el gasto. Por lo cual hay ese aumento en el precio genera una disminución en la productividad, debido a que en muchas ocasiones las empresas aumentan su oferta, entonces al aumentarla decae la demanda. Y aquí ya empieza el tema de desempleo, porque ya las personas, al haber tantísima inflación como la que estamos viviendo actualmente, eh, no tenemos cómo cubrir todos nuestros gastos, ¿cierto? Y por más que nosotros tengamos la obligación de generar ese gasto, no tenemos el ingreso para generar el gasto. Es aquí donde tratamos de ser productivos, pero se vuelve una ineficiencia por lo mismo que no tenemos un empleo o no tenemos cómo hacer
el pago de nuestras deudas, ¿cierto? Y aquí es cuando la economía empieza a decaer y a caer y entrar en depresión o generar una disminución de precios para como dar un respiro a la economía, ¿cierto? Acá entra a generar una unificación o un vínculo entre la macroeconomía, cómo se fusiona con la microeconomía, con las decisiones que se generan como persona, como individuo, como gobierno, ¿cierto? Entonces es donde las herramientas políticas como el gasto público cómo se disminuye, cómo aumentan o disminuyen los impuestos ante la renta que pagamos, ¿cierto? Cómo la parte política mediante decretos, mediante leyes, puede generar un alivio económico para ayudar a la sociedad, al país, a la parte social y económica para dar un respiro económico y poder continuar con el ciclo económico de una manera más eficiente y controlar el tema monetario, es decir, disminuir el dinero impreso y es establecer un equilibrio en la parte económica, ¿cierto? Entonces, he aquí donde vemos cómo se fusionan estos principios y cómo la parte de economía de mercado influye también en la economía dirigida, cómo el gobierno nos puede generar un alivio económico mediante sus herramientas políticas y cómo la microeconomía se fusiona con la macroeconomía teniendo en cuenta todas las elecciones que se tienen en cuenta en la toma de decisiones como individuos, como empresas y como gobierno en conjunto para buscar el bienestar de la sociedad. Eh, no siendo más, les agradezco mucho por su atención, espero haya sido muy explícita con lo que era el abordaje de la temática. Muchas gracias, hasta luego.